Una hora de relatos siniestros, historias escalofriantes de nativos reveladas y prohibidas. El viento ululante se colaba entre las rendijas del viejo hospital, un lugar olvidado que cargaba con historias aterradoras. Mariana, madre soltera de 32 años, barría los pasillos desmoronados, rodeada de sombras, con la sensación constante de que algo o alguien la observaba en la oscuridad. Las ventanas rotas parecían susurrar secretos olvidados, mientras las luces parpadeantes le recordaban que estaba sola en ese edificio, un santuario de almas perdidas. Esa noche el frío caló hondo, cuando un destello brilló entre escombros. Al aproximarse, Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era un diario desgastado, cubierto de polvo y telarañas, como si el tiempo hubiera querido ocultarlo. Con manos temblorosas, comenzó a leer las páginas amarillentas. Se trataba de un médico, alguien que una vez fue venerado, pero que sucumbió a la corrupción, realizando experimentos inhumanos que convirtieron a los pacientes en simples cobayas. Las descripciones eran escalofriantes. Cada relato parecía cobrar vida, resonando en su mente como un eco perverso. Días después, la calma que había encontrado se tornó en angustia. Una figura oscura empezaba a aparecer en las esquinas de su camino. Mariana sacudía la cabeza, intentando disipar la sensación de ser perseguida, pero el corazón le latía desbocado cada vez que escuchaba pasos detrás de ella. La gente del barrio, quienes antes le ofrecían sonrisas de complicidad, ahora la miraban con desconfianza, como si compartieran un secreto que los unía en el horror. «¿Qué pasa, Mariana?», escuchó murmurar a una vecina, pero el tono helado la envolvió. Esa palabra, Mariana, parecía cargar un peso atroz, como si en esa simple mención se escondiera una advertencia. La sombra que la seguía era la misma que se escondía detrás de los ojos de sus vecinos. Un terror palpable llenaba el aire, y el silencio del barrio se volvía cada vez más opresor. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Los ecos de las víctimas clamaban en sus sueños, y el médico de las páginas del diario se convertía en un visitante recurrente, apareciendo en sus pensamientos sin permiso. La desesperación brotó en Mariana, uña y carne, con el terror que anidaba en su pecho. Decidió que debía confrontar su historia familiar. Quizás ahí encontraría respuestas. Cada revelación se volvía más perturbadora, desenterrando secretos enterrados, peligros que envolvían a su comunidad como una neblina miedosa. Mientras sus pasos la guiaban de vuelta al hospital, un aire de desafío empezó a llenar su pecho. Mariana sabía que enfrentarse a sus demonios era más que una cuestión de valentía. Era la lucha por su hijo. Sin embargo, la pregunta que la atormentaba resonaba como un punzón. ¿Logrará desentrañar la verdad antes de que el terror consuma lo poco que le queda? La sombra del médico se cernía sobre ella, y Mariana sintió que el abismo estaba más cerca de lo que pensaba. Las puertas del viejo hospital chirriaron ominosamente al abrirse, como si el edificio mismo le estuviera advirtiendo de lo que estaba a punto de enfrentar. Mariana inhaló hondo. El aire helado le cortó la respiración, y sin embargo, la determinación de descubrir la verdad la empujó hacia adentro. Las sombras parecían danzar a su alrededor. Cada rincón del lugar estaba impregnado de una presencia que se sentía demasiado viva.
demasiado consciente. Mariana avanzó. Sus pasos resonaban en el eco vacío del hospital, como si cada uno de ellos despertara un recuerdo sombrío. En la penumbra, las paredes parecían retener susurros. Mariana, la llamaban. Giró sobre sus talones, pero no había nadie. Solo el eco de su propio nombre flotaba en el aire frío. La angustia la envolvía, apretándole el pecho, mientras su mente luchaba con pensamientos incontrolables. ¿Qué había pasado aquí que la comunidad pretendía ocultar? Al llegar al laboratorio mencionado en el diario, un escalofrío electrizante recorrió su cuerpo. Las paredes estaban cubiertas de manchas indescifrables, retazos del pasado que se aferraban a la realidad. Un gran tubo de ensayo rielaba sobre la mesa, junto a una serie de frascos que parecían contener algo más que simples líquidos. El lugar, que alguna vez había sido de ciencia y esperanza, ahora se sentía como una tumba para las almas perdidas. Mientras exploraba los estantes, encontró un pequeño retrato de un grupo de médicos, incluidos el médico del diario y otros rostros que le eran vagamente familiares. Se preguntó si alguno de ellos conocía a su familia, si tal vez estaban entre los que habían sido afectados por esa locura insana que el diario describía. La búsqueda del pasado se sentía cada vez más como una condena. Una risa distante resonó por el pasillo, haciéndola estremecer. No era una risa de felicidad, sino una que resonaba con la locura. Pero, ¿de dónde provenía? Se acercó con cautela. Cada paso era un desafío con su corazón martillando en su pecho. A medida que avanzaba, las risas se transformaron en murmullos, conversaciones entre susurros que no lograba entender. Era como si las almas de aquellos que habían sufrido allí intentaran comunicarse, advirtiéndola o llamándola a unirse a ellos. ¡Mariana! Una voz gutural la llamó, profunda y retumbante, como si naciera de las paredes mismas. Ella retrocedió, pero fue demasiado tarde. La sombra, esa figura oscura que la había acechado en sus caminatas, emergió de la nada. Era como un manto de oscuridad, una presencia viva que parecía absorber la luz a su alrededor. La figura la miró directamente, las sombras ocultando su rostro, pero revelando un destello de algo que parecía humano. «No deberías estar aquí», resonó nuevamente, y Mariana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La pelea por salir del hospital se convertía en una desesperación por vivir. ¿Qué ocurriría si no lograba escapar? Su mente se inundó de imágenes de su hijo, y el terror de perderlo la empujó hacia adelante. Sin saber cómo, encontró el camino hacia la puerta, pero no sin el rostro espectral de la sombra persiguiéndola, clamando por su atención. Mientras atravesaba la entrada, sintió un tirón en su brazo, frío y gripante, que la hizo caer al suelo. Miró hacia atrás y vio la sombra alargándose hacia ella, con ojos que revelaban el horror de décadas. «La verdad está aquí, Mariana», musitó, y su voz resonó con ecos de dolor. La oscuridad la rodeaba, mientras más imágenes aparecían en su mente, experiencias de otros que habían caminado por esa misma senda. Era todo parte de un ciclo interminable. La urgencia de desenmascarar lo que había ocurrido se mezclaba ahora con un miedo atroz a no poder salir nunca más. Afuera, la niebla se espesaba, como si el mundo exterior estuviera siendo engullido por lo acontecido dentro del hospital. Con un grito que resonó en la soledad, Mariana supo que ya no podía mirar atrás. El tiempo se le acababa y algo lo sabía, pero ¿qué haría si no era la única que había sido seguida? ¿Qué más descubrimientos oscuros le aguardaban? La pregunta sonaba en su mente como un eco distante. ¿Quién más fue condenado a este destino? Mariana apenas pudo recuperar el aliento tras caer. Su corazón latía con fuerza, resonando en sus oídos, ahogando los ecos de la sombra. Se arrastró hacia atrás.
La bruma de dolor y desesperación parecía envolverla, pero el gripante frío de la mano de la sombra se intensificaba con cada segundo que pasaba. ¿Qué quería de ella? «¡Sal de aquí!», gritó, pero su voz se perdió en las paredes marchitas que parecían absorber cada palabra. Sin embargo, la sombra no se movió. Permaneció como una estatua oscura, como si disfrutara de su agonía. Miró a su alrededor, buscando un refugio, algo que pudiera ofrecerle un respiro en esta pesadilla viviente. Retrocedió un par de pasos mientras el manto negro de la figura parecía alargarse, llenando el pasillo del hospital. Como un animal acechando a su presa, la sombra avanzaba lentamente. Susurros inaudibles rebotaban en las paredes, y María sintió que la locura se le acercaba. «¡No!», exclamó, levantándose con una determinación desesperada. Con un giro brusco, se lanzó por el pasillo sin mirar atrás. Las luces parpadeaban, iluminando su camino imperfecto hacia la salida. Cada paso resonaba demasiado fuerte en el silencio opresivo. La sombra seguía detrás, cada vez más cerca, como si se alegrara de su angustia. La puerta principal parecía un oasis en medio del desierto de terror. Se aferró a la esperanza mientras corría rápidamente, sintiendo que el suelo temblaba a su alrededor. Al llegar, su mano temblorosa buscó la perilla, pero estaba fría al tacto, como si también estuviera viva y resistiéndose a abrirse. «¡Ayúdame, por favor!», gritó, mientras luchaba con la puerta. Pero en ese momento, un viento helado la golpeó en la cara, como un recordatorio cruel de que había cosas que no quería recordar. De repente, la voz de la sombra resonó nuevamente, más clara que antes, penetrante. «No se detenga, Mariana. Tiene que conocer la verdad antes de que sea demasiado tarde». Era un tono que mezclaba ruego y advertencia. La sensación de pavor la invadió, pero también una curiosidad asfixiante. ¿Qué verdad debía conocer? ¿Por qué insistía en que permaneciera? La puerta se abrió de golpe, liberando un torrente de luz que tuvo que entrecerrar los ojos para soportarlo. Era su única oportunidad. Debía salir. Pero en el instante en que cruzó la umbrera, un grito desgarrador reverberó en su mente. Las imágenes de rostros perdidos, de sufrimientos olvidados y de los ojos de quienes habían sido atrapados comenzaban a abrirse paso a través de ella, como una ola implacable. Dio un paso hacia el exterior, pero las memorias la detuvieron como tentáculos que luchaban por mantenerla cautiva. «¡Ayuda! ¡La verdad!», resonó en su mente, una súplica desesperada de aquellos que habían quedado atrapados en el oscuro pasado del hospital. Mariana sintió la presión sobre sus sienes, como si esos ecos intentaran gritarle algo esencial. «¡Mamá!». Una voz suave, familiar, atravesó sus pensamientos. La mirada de su hijo la asaltó, su risa, su alegría. Se sintió desgarrada entre la necesidad de protegerlo y el deseo de comprender lo que había ocurrido. Una lucha interna que prometía desmoronarla. «¡No! ¡No puedo quedarme aquí!», dijo en un arranque de decisión. Corrió hacia su auto, su mente gritando que cada segundo contaba, que la sombra no se detendría. Tenía que salir, pero la oscura llamada de la verdad la atormentaba. Mientras encendía el motor, una última mirada al hospital la hizo helarse. Una figura en la ventana, un rostro conocido, una mujer que había una vez sido su amiga, ahora atrapada en el horror. Con un grito interno, Mariana supo que la verdad era más oscura de lo que jamás imaginó. El mundo de su hijo y el de la sombra estaban conectados de formas que nunca entendería sin profundizar más. «¿Qué es lo que has hecho?», murmuró, el miedo convirtiéndose en un nuevo propósito. Y antes de que pudiera irse, una sombra más creció detrás de ella. Una presencia que la hizo temer que podría ser demasiado tarde. Podría salvar a su hijo y, al mismo tiempo, desentrañar un misterio que la haría confrontar su peor pesadilla. Mariana aceleró, el motor rugiendo bajo el capó,
pero su corazón no dejaba de tambalearse en su pecho. Miró por el espejo retrovisor, y la imagen del hospital se desvanecía, pero no la sombra. Era como un eco persistente en su mente, una sombra alargada que se rehusaba a desaparecer. Antes de llegar a la calle principal, tomó un desvío. Su instinto le decía que necesitaba más respuestas. Si había una conexión entre su hijo y esa oscuridad, debía encontrarla. Sin un destino claro, se dirigió a la casa de su amiga, Laura. Pronto, todo el pueblo surgiría de los recuerdos y no podía sacudir la sensación de que Laura sabría más de lo que decía. Mientras se adentraba en la soledad de la carretera, la tormenta comenzó a arremolinarse a su alrededor. Relámpagos rasgaron el cielo, seguidos de truenos que resonaron como advertencias en su interior. Su mente giraba entre recuerdos de risas y momentos compartidos, pero también de secretos que prevalecieron en la amistad. Al llegar, la casa parecía sumida en la penumbra. Las ventanas estaban cerradas de manera hermética, como si la oscuridad estuviera tratando de proteger lo que había dentro. La puerta principal estaba entreabierta, un claro abrazo de invitación y advertencia. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero la necesidad de responder la llamaba. ¡Laura!, gritó, la voz resonando vacía en la penumbra. La tristeza de no poder escuchar su risa se convirtió en desesperación. La única respuesta fue el crujido de la madera desgastada del suelo mientras se adentró en el pasillo. Un viento frío la recibió, trayendo el aroma de algo rancio, como una memoria perdida. Aunque su corazón latía con fuerza, se obligó a avanzar. Cada paso resonaba como una campana de advertencia. «Mariana, ¿eres tú?», susurró una voz temblorosa desde la oscuridad. Era Laura, sentada en el suelo polvoriento de la cocina, la mirada perdida en la nada. Su rostro estaba pálido, como si no hubiese visto la luz del día en semanas. «¿Qué te ha pasado?», preguntó Mariana con el corazón en un puño. «¿Qué sabes sobre el hospital?». Laura levantó la vista, y en sus ojos había miedo, pero también algo más, una comprensión aterradora. «Hay cosas que nunca debimos hacer, hay secretos que deberían permanecer enterrados, Mariana. La sombra no solo acecha, se alimenta de nuestros miedos». Mariana sintió que el aire se volvía denso. «¿Qué es lo que has hecho?», preguntó, un estruendo en su voz marcando sus palabras. Necesitaba entender. La respiración de Laura se volvió más pesada, su voz apenas un susurro. «No somos las únicas atrapadas. Hay otros, los niños, tu hijo». Se detuvo, como si el peso de sus propias palabras pudiera romperla. «Si no lo buscas, podría ser demasiado tarde». El terror traspasó a Mariana, helando su sangre. «¿Dónde está? ¿Qué tienes que decirme?». Laura hizo un gesto a la puerta, los ojos llenos de lágrimas y terror. «Tienes que ir a la sombra, pero no lo harás sola. Tienes que elegir la verdad o la mentira». Las palabras de su amiga le resonaron, pero eso fue solo el comienzo. La lámpara parpadeó, proyectando sombras grotescas en la pared que danzaban a su alrededor. Un ruido ensordecedor estalló fuera, y Mariana comprendió que el tiempo se le escapaba. «¡Laura, ven!», gritó. Pero antes de que pudieran moverse, un grito desgarrador atravesó la noche. Era el llamado de su hijo. Era un grito que desató el caos en su pecho y rompió la frágil burbuja de esperanza. La sombra que había estado al acecho durante tanto tiempo ahora se manifestaba, llenando la habitación con un frío paralizante. De repente, Mariana se vio obligada a decidir. «¿Qué harás, Mariana?», resonó la voz de la sombra, burlona e insistente. «¿Preferirás seguir viviendo en la mentira o enfrentarte a la verdad que te devorará?». La tensión se apoderó de la habitación, su mente luchando entre el amor y el terror. Las imágenes de su hijo aparecieron,
Pero la sombra también emergía, exigente y siniestra. Podría ser demasiado tarde. ¿Cuál camino escogerá Mariana para enfrentar su destino? La sombra se retorcía, como si respirara. Los ojos de Mariana se desviaron hacia Laura, que se encogía, el terror grabado en su rostro. Era como si la oscuridad estuviera lanzándole su propia advertencia, buscando penetrar en su mente y atraparla en un abrazo de desesperación. «Mariana, no la mires directamente», advirtió Laura, su voz ahora un hilito de pánico. «Te atrapa y ya no podrás liberarte». A pesar del miedo, la necesidad de actuar era más fuerte. Con determinación, Mariana dio un paso hacia la puerta, decidida a alcanzar a su hijo. Pero la sombra se abalanzó, su frío palpable como una mano que la sujetaba firmemente. La habitación se llenó con un eco de risas distorsionadas, como un recordatorio de los momentos felices que ahora parecían tan lejanos. «¡No! ¡Tú no puedes ir!», gritó Laura, levantándose con un esfuerzo que parecía desmesurado. «Si entras, no saldrás». «¿Y qué propones? ¿Dejarlo allí?», respondió Mariana, su voz temblando entre el pesar y la ira. Laura inclinó la cabeza, su mirada fijada en un punto invisible en el espacio. «Hice un pacto. La oscuridad me concedió una visión, una forma de ver lo que acecha, pero a un precio». El aire se hizo pesado. Cada palabra hacía que se le dificultara respirar. «¿Qué tipo de precio?», preguntó Mariana, el terror dibujándose en su cara a medida que la verdad se hacía espacio. Sabía que cualquier revelación podía llevarla más allá de lo que estaba dispuesta a aceptar. «Tomé el miedo de los niños en el pueblo, y después su sufrimiento», murmulló Laura, lágrimas rodando por sus mejillas. La sombra se alimentó de ellos, los reclamó como propios. «¿Qué hiciste?», chilló Mariana, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. La culpabilidad de la amiga empezaba a eclipsar la realidad que conocía. «Nosotras decíamos que podíamos proteger a nuestros hijos, pero solo llevamos a la oscuridad a sus puertas. Si no lo detienes, ellos también serán parte de ella», dijo, con un tono de voz que sonaba a una sentencia. La lámpara parpadeó nuevamente, y en ese breve instante Mariana vio las formas distorsionadas de niños atrapados, gritos silenciosos que resonaban en su mente. Un escalofrío recorrió su cuerpo. «Tengo que ir. Debo salvarlo», dijo, sin poder negar lo inevitable. La sombra la miró con burlona expectativa. «¿Lo lograrás, Mariana? O quizás eres tú quien deberías probar el verdadero horror de perderlo. La verdad tiene un precio, siempre». Mariana sintió cómo el suelo debajo de ella se convulsionaba. Con cada segundo que pasaba, la sombra parecía crecer y expandirse, devorando la luz, mientras su hijo se retorcía en la distancia, llamándola. «No puedo perderlo», gritó y alzó la mano en un gesto desesperado hacia la puerta. «Te lo juro, lo salvaré». El sonido de un trueno reverberó por la casa, una explosión sonora que casi la hizo caer al suelo. En ese instante, el miedo se volvió tangible, convirtiéndose en un hedor nauseabundo que inundó el aire. Era un recordatorio de sus decisiones, de cada pacto que había hecho sin darse cuenta. Mientras la sombra se arremolinaba a su alrededor, Mariana cerró los ojos, respirando con dificultad. Tenía que encontrar el camino hacia su hijo, la única forma de recuperar lo que había perdido. Pero cada paso, lleno de desesperación, la acercaba más a la oscuridad. «¡Mariana!», gritó Laura, pero la voz fue ahogada por el murmullo siniestro que ahora la rodeaba. Un grito lejano cortó la noche, un eco de esperanza que se mezclaba con la creciente desesperación. Era su hijo, pero ya no estaba sola. Algo más iba con ella. La puerta se abrió de golpe, y el viento aulló mientras la atmósfera se cargaba de un nuevo peligro. La luz de la tormenta reveló una figura oscura en el umbral.
una presencia familiar que hacía tiempo había creído perdida. «¿Quién eres tú?», preguntó un eco desde la sombra, mientras la figura se acercaba, sus rasgos desenfocados, pero cada vez más reconocibles. Mariana sintió su corazón latir con fuerza, la confusión invadiéndola. «Es hora de descubrir qué significa realmente la verdad», murmuró la figura, con una voz que parecía salir de su más profundo miedo, y entonces la sombra sonrió. La figura avanzó, y Mariana sintió que la oscuridad se cerraba a su alrededor como un manto pesado. Era un rostro que había anhelado ver, pero también temía. Al reconocerla, un frío rayo le recorrió la espina dorsal. Era su madre, aquella que había desaparecido años atrás, dejando solo ecos de risas y un vacío que nunca había podido llenar. «¿Por qué vuelves ahora, madre?», preguntó, su voz un susurro apenas audible. La sombra se arqueaba como serpiente, buscando entrar en su mente, hurgando, intentando revelarle secretos que ella preferiría mantener enterrados. «Porque el tiempo llegó, hija. Debes comprender la verdad de tu legado», respondió la madre, pero sus palabras sonaban distorsionadas, como si provinieran de otro mundo. La habitación se oscureció aún más, y Mariana luchaba por mantenerse firme, aunque la tentación de seguir la voz de su madre era abrumadora. «Ella te ha mentido», continuó la figura, señalando a Laura sin un gesto. «La oscuridad te ha enredado en sus hilos. Tú eres más fuerte que esto, pero no lo sabes. Te has dejado llevar por el miedo». Mariana sintió una punzada de ira mezclada con la confusión. «No sé en quién confiar. Las voces, los susurros. No puedo pensar». Un eco sin fin retumbaba en su mente, aumentando la presión, como si las paredes quisieran abrazarla en una estrangulación fatal. «Confía en mí, hija. Escucha». La figura se acercó alargando su mano. «Debes descubrir lo que hay detrás de esta sombra. Esta no es solo una lucha por tu hijo, sino por todos los que han estado atrapados, por todos los que estas decisiones han llevado a la oscuridad». De repente, un grito desgarrador resonó. Mariana sintió que el viento se calmaba y la casa temblaba. Su hijo. Era su voz, mezclada con los llantos de otros niños, un coro de angustia que le atravesó el corazón. «No puedes dejarlos ahí», gritó, la desesperación desbordando su razonamiento. «¿Qué tengo que hacer?». La madre sonrió, pero el gesto era inquietante, como si detrás de sus ojos hubiera un abismo. «Debes enfrentarte a la sombra, pero no como lo haría un ciego. Tienes que buscar dentro de ti misma. Usa tu propio miedo, tu culpa, todo lo que has tratado de enterrar. Ahí encontrarás la clave». El aire se volvió pesado. Sus palabras reverberaban en su mente, creando un torbellino de dudas. «¿Y si me consume? ¿Y si me atrapa para siempre?». «A veces, hija, hay que perderse para poder volver a encontrarse. Esa es la única manera», murmuró la figura, desapareciendo en una nube de oscuridad, dejando tras de sí un rastro de luces titilantes que se apagaban lentamente. Lo último que vio de su madre fue su rostro iluminado por esa luz que parecía fantasmal, mientras el eco de las risas oscurecidas le llenaba los oídos. La sombra se rió ante el pánico que se adueñaba de Mariana, un eco profundo e infernal que sacudía los cimientos de su ser. «Te espera un destino aterrador, querida madre. El legado de tus ancestros no puede escapar». La sombra avanzó un paso, pero Mariana, sintiendo la conexión con su madre, el amor a pesar del terror, se armó de valor. «No», gritó, levantando ambas manos, «no me vencerás». Y con cada palabra, su miedo se transformó en furia, una energía desconocida fluyendo por sus venas. Sintió que el calor interior crecía, el terror se convertía en fuerza. «Si hay un legado, voy a reclamarlo». La sombra se retorció, su risa resonó con fuerza, pero había algo más, un eco de nerviosismo, de duda.
Mariana dio un paso hacia la oscuridad, sus ojos fijos en aquel abismo que la había atormentado. —¿Qué eres tú en verdad? —preguntó, y el aire se heló. Una respuesta aguardaba en las sombras, pero no podía oírla. La atmósfera vibraba, como si el mismo universo estuviera acercándose al borde de la revelación. Entonces, un nuevo grito. Más cerca. La batalla apenas comenzaba. ¿Podría ella encontrar la verdad antes de que fuera demasiado tarde? La oscuridad se espesaba aún más, como un pozo sin fondo que parecía querer tragarse a Mariana. Su corazón latía con fuerza. Cada pulsación resonaba en sus oídos como un tambor de guerra. La sombra frente a ella se intensificó, formando contornos vagos, como un monstruo que tomaba forma de las pesadillas más profundas. «Tu hijo está sufriendo», volvió a gritar, el pánico atravesando su voz. El eco de la desesperación se perdía en ese abismo y sentía el horror en su pecho como un puño apretado. Tendría que actuar. Las palabras de su madre resonaban en su mente, pero el miedo se enredaba con su determinación. La figura oscura se deslizó más cerca. Sus ojos eran como pozos vacíos, pero ella sintió que en su interior había un conocimiento, una verdad a la que debía aferrarse. «No me asustarás», exclamó. Se concentró, dejando que todo el dolor, el abandono y la confusión fluyeran a través de ella. «No me asustaré», rió la sombra, su voz una mezcla de desdén y burla. «Eres solo una niña jugando a ser heroína. No puedes ni con tu propia vida y ahora intentas salvar a otros». Mariana sintió que su cuerpo temblaba de rabia. «No soy una niña», dijo, aunque la duda intentaba hacerse un hueco en su mente. Visualizó a su hijo, a su risa, a su luz. Eso era suficiente. El amor puede ser un escudo y espada. Si quieres liberar a tus seres queridos, deberás entrar a la oscuridad, susurró la sombra, como si introdujera la semilla del miedo en su corazón. ¿Te atreverás a hacerlo? Mariana respiró, sintiendo que su propio miedo la impulsaba. Si eso es lo que debo hacer, entonces lo haré. Dio un paso decisivo hacia la sombra, como si esa decisión fuera el camino a su redención. La oscuridad la rodeó, pero dentro de ella algo chispeaba, un poder que nunca había conocido. El frío y el terror se intensificaron, pero en el fondo de su mente se alzaban imágenes de su madre, de su sonrisa. Aquella idea fue su faro. Con cada paso se sentía más fuerte, sus temores se convertían en coraje. Pero de repente, la sombra se lanzó hacia ella, envolviéndola con fuerza. Mariana sintió que la presión aumentaba, como si una ola de residuos emocionales la ahogara. «Eres solo otro sacrificio más», rugió la sombra, pero la voz era cada vez más inestable. Su mente se llenó de visiones. Niños atrapados, sus gritos resonando. Miró hacia el centro de la oscuridad, un rincón donde brillaba una luz tenue. Era como un susurro, un hilo de esperanza. Mariana se centró en ese destello. Allí podía ver fragmentos de recuerdos perdidos, de aquellos a los que amaba. «No estás sola», sintió que su madre decía, esta vez de manera clara, llena de aliento. El entrelazado de sombras fluctuaba, buscando desestabilizar su fe, tratando de romper su conexión. Ella cerró los ojos, dejó que las lágrimas fluyeran, liberando el dolor, el sufrimiento que había mantenido cautivo. Cada lágrima era una chispa, cada susurro un pasaje a la verdad. «Soy más fuerte que esto», murmuró. La luz en su mente se intensificó, y de repente se encontró en un lugar diferente, un claro en medio de la oscuridad. Los gritos se habían apagado, pero una sensación fría y opresora permanecía. Mariana no estaba sola. A su alrededor había sombras de niños. Sus ojos anhelantes miraban desde el otro lado. «¿Eres tú quien vendrá a liberarnos?», uno de ellos preguntó. Su voz era una mezcla de esperanza y desesperación. Mariana, aún temblorosa, sintió en su interior que no podía abandonar a estos niños. «Sí,
Voy a ayudarles. Pero había un precio que pagar, y la sombra que la había perseguido estaba muy cerca, dispuesta a reclamar su alma. Tu valentía será tu perdición, avisó, pero Mariana había encontrado algo más fuerte que el miedo. Tenía que enfrentarse a la sombra por ellos, por ella misma, y por aquellos que habían estado atrapados por demasiado tiempo. La oscuridad latía, el aire se tornaba más denso, causando que cada respiración fuera un desafío. En su pecho ardía el fuego de la determinación. «Me enfrentaré a ti», susurró, mientras la sombra comenzó a cobrar forma nuevamente frente a ella. El destino de aquellos niños pendía de un hilo, y la batalla por sus almas estaba a punto de comenzar. ¿Podría Mariana derrotar a la sombra que amenazaba no solo con destruirla, sino con dejarla atrapada para siempre en el abismo? El aire se tornó helado, y cada respiración de Mariana parecía hacer eco en el vacío a su alrededor. La sombra, ahora más definida, se alzaba ante ella como un coloso oscuro. Sus contornos burbujeantes reflejaban la desesperación de los niños que la rodeaban. «¿Te crees capaz de desafiarme?», preguntó, su voz profunda resonando como un trueno lejano. Mariana, sintiendo la presión de los ojos de aquellos pequeños sobre ella, apenas pudo detenerse a pensar en su respuesta. La luz que había visto anteriormente titilaba en su mente, un recordatorio de que su amor era su mejor arma. «No tienes poder sobre mí», dijo, su voz firme a pesar del temblor en sus manos, pero dentro de ella una sensación de duda comenzaba a filtrarse. ¿Era realmente fuerte lo suficiente para enfrentarse a esta oscuridad? La sombra se acercó un poco más, extendiendo sus tentáculos como serpientes en busca de su presa. «Eres una simple mujer. Tus ilusiones y recuerdos son tan débiles como tú misma. He visto a miles de almas caer ante mis pies». Las risas de los niños se detuvieron. El aullido de la sombra era la única cosa que resonaba en este lugar de agonía. «Si quieres salvar a estos niños, primero tendrás que renunciar a ti misma», continuó, mientras sus ojos vacíos se centraban en los de Mariana. «Solo así podrás rescatarlos. Mi poder crecerá con tu sacrificio». La tentación era seductora, un susurro dulce que prometía alivio del dolor. Pero Mariana pensó en su hijo, en la alegría que traía a su vida y en todo lo que había perdido. Su amor era su refugio, y había soportado demasiado sufrimiento como para claudicar ahora. «No, no les daré mi vida, ellos merecen más que eso», gritó con todas sus fuerzas. La sombra se convulsionó, arremetiendo contra ella con furia. «No puedes luchar contra lo inevitable. Cada sacrificio alimenta mi poder». La oscuridad se arremolinó a su alrededor, intentando arrastrarla hacia un pozo de desesperación. Mariana cerró los ojos, sumergiéndose en recuerdos de risas, cálidos abrazos y la luz que su hijo traía a su vida. Al abrirlos de nuevo, la luz interna comenzó a brillar con más fuerza, desafiando la tenebrosidad que la rodeaba. Las sombras de los niños comenzaron a parpadear, su esperanza encarnada en la mirada de Mariana. Así, con determinación renovada, levantó su mano hacia la sombra y gritó: «No serás mi fin». La luz de su amor se intensificó, y con ello sintió una ola de poder que parecía fluir a través de su ser. La sombra se retorció, intentando defenderse de la brillantez que surgía de Mariana. «¿Qué es esto? No, no puedes hacer esto», aulló, su voz ahora repleta de miedo. Los niños comenzaron a rodear a Mariana, tomados de la mano, compartiendo la luz que emanaba de ella. «Juntos», dijo uno de los más pequeños, con una voz temblorosa. «Estamos contigo». Mariana sintió que el poder se multiplicaba entre ellos y comprendió que su verdadera fortaleza no era luchando sola. Entonces, con un grito ensordecedor, todos juntos levantaron sus manos hacia la sombra. La luz se convirtió en un torrente que arremetió contra la oscuridad,
creando un choque de fuerzas. Pero de repente la sombra, con un último grito desgarrador, se arrojó hacia ellos, disolviéndose en una nube de fragmentos oscuros. «No pensarás que acabaré aquí», rugió, justo antes de desaparecer, dejando un silencio sepulcral en el aire. Mariana miró a su alrededor. Los niños habían comenzado a desvanecerse, como si la luz hubiera aliviado su sufrimiento, pero no podía dejarlos ir. «¡Espera! ¡No me dejen!», gritó, sintiendo una desesperación surgiendo de su pecho. «Debes seguir luchando», dijo uno de los niños, su voz tan suave como un susurro de viento. «El peligro no ha terminado». Mariana se quedó inmóvil, con la mirada perdida, sintiendo que aún había sombras acechando en el horizonte. Lo que había sido un instante de victoria se desvanecía rápidamente, y la realidad de su lucha frente a la oscuridad regresaba con toda su crudeza. «No, no puedo quedarme así», murmuró. «Debo enfrentar lo que venga». Un escalofrío recorrió su espalda cuando sintió que algo o alguien la observaba desde más allá de la oscuridad. Una nueva sombra comenzaba a formarse, más poderosa, más voraz. ¿Sería esta la verdadera batalla? ¿Podría Mariana encontrar la luz aunque todo pareciera perdido? La pregunta flotó en el aire, mientras todo se disolvía en la penumbra, dejando un eco lejano de risa que retumbaba en su mente. La confrontación apenas comenzaba. La oscuridad parecía cobrar vida, como si los ecos de los lamentos que aún resonaban en el aire reclamaran su atención. Mariana, presa del terror, sentía que cada sombra temeraria estaba al acecho, esperando el momento justo para devorarla. Un miedo agudo desgarraba su pecho al recordar las palabras de aquel espectro. «No acabaré aquí». Esa frase retumbaba en su mente, como un mantra que la obligaba a permanecer en alerta. Entonces, de repente, las sombras comenzaron a girar alrededor de ella, creando un torbellino de pasados olvidados y dolorosos recuerdos. Figuras famélicas emergían de la oscuridad, rostros de víctimas anteriores que con ojos vacíos y piel grisácea la miraban con desesperación. «Ayúdanos», susurraban sus labios agrietados mientras se acercaban. «Ellos vienen por ti». «¿Quiénes vienen?», preguntó Mariana, su voz temblorosa, pero la respuesta fue un grito unificado, una oleada de angustia que casi la hace caer de rodillas. «No lo puedes evitar. Se avecina la peor de las tormentas». La idea de que la batalla que había librado era solo el principio heló su sangre. Las figuras se desvanecieron tan rápido como aparecieron, dejando a Mariana sola en el frío y el silencio. La luz que había emanado antes comenzó a atenuarse, y la desesperanza se arrastró hacia ella como un manto pesado. Entonces, un susurro llegó a sus oídos, raspando su sentido de seguridad. «¿Te sientes sola, Mariana?». Sin tiempo para reaccionar, la sombra que había enfrentado antes surgió nuevamente, esta vez con una forma más definida. Un rostro indescriptible tomó forma en su centro. Sus ojos eran dos abismos que amenazaban con consumirla. «¿Qué harás ahora? ¿Dónde está tu valor?», retó, su voz resonando como un eco oscurecido. Mariana retrocedió involuntariamente, sintiendo el frío helador de la pena apretando su corazón. «No estoy sola», respondió, aunque sus palabras carecían de la fuerza que intentaba transmitir. Pensaba en su hijo, en su luz, pero la sombra la interrumpió, como un trueno apesadumbrado que ahogaba todo rayo de esperanza. «Tan fácil de quebrantar», rió la sombra, y con un simple gesto las figuras de los niños aparecieron de nuevo. Esta vez, mucho más débiles, con lágrimas en sus rostros. «Estamos contigo, pero tu fuerza no es suficiente», decían, sufragando en su propia impotencia. Mariana sintió el dolor de su voz y la tormenta de desesperación que se estaba formando a su alrededor. «No, no voy a fallarles», gritó, lanzando su mano al frente.
Pero la sombra no se inmutó, y unos escalofríos recorrerían su espalda mientras la oscuridad comenzaba a avanzar, envolviendo a los niños en su abrazo pegajoso. Ellos son solo espejos de tu fracaso, Mariana. Su voz se tornó dulce y sarcástica. ¿Quién eres tú para salvarlos? Las risas ácidas resonaron alrededor de ella, como un coro de almas atrapadas que se burlaban de su impotencia. Los niños, aunque a su lado, comenzaban a desvanecerse, convirtiéndose en nubes de humo y fragmentos de recuerdos olvidados. El corazón de Mariana golpeaba con fuerza. Su mente se llenó de imágenes de su hijo, de su risa en el parque, del brillo en sus ojos. «Voy a luchar. No puedo rendirme», exclamó, pero el eco de su voz se perdió en el vacío. La sombra avanzó, un torrente de energía maligna que deseaba dominarlas a todas. Mariana cerró los ojos. El frío era intenso, el miedo palpable. Necesitaba regresar, y con cada latido empezó a recordar aquellos momentos de luz, los abrazos, las risas, el amor puro. Pero algo dentro de ella empezó a ceder. ¿Era suficiente? ¿Podía vencer la oscura adversidad que la acechaba? De repente, una risa diferente se filtró en la tensión del aire. No era de la sombra, era más suave, familiar, su hijo. «Mamá, estoy aquí», decía su voz. La calidez de su amor pareció colarse a través de la oscuridad. «¿Cómo puedes estar aquí?» «No, debo protegerte», pensó en voz alta, y algo comenzó a cambiar dentro de ella. La sombra observó, sorprendida por la luz que empezaba a emanar de Mariana, una vez más. Pero el tiempo se agotaba y la oscuridad comenzaba a apretujarlo todo. «No es solo amor lo que necesitas, te falta lo que te conecta». «¿Lo ves?», murmuró la sombra, y ella supo que la verdadera lucha apenas comenzaba. La voz de su hijo resurgió, llena de esperanza aunque distante. «Mamá, siempre estaré contigo». Y con cada palabra, Mariana sintió que la luz dentro de ella, aunque tenue, empezaba a hacerse más fuerte. «Voy a luchar por ti, por todos», gritó con más fuerza que nunca, sintiendo que cada palabra se convertía en un faro. Pero la sombra no se detendría. Una nueva y oscura risa resonó a su alrededor, creando una advertencia ominosa. «Aún no has visto nada. Regresarás a mí, Mariana. Pronto sabrás lo que realmente es el sacrificio». Y con esas palabras se desató el caos, y Mariana, al borde de la rendición, se preparó para enfrentar lo que se avecinaba. La oscuridad parecía esperar, sonriendo ante la renovada determinación que había encendido dentro de ella. ¿Podría enfrentar de verdad el sacrificio que se le presentaba? Había algo más que podía perder. Las preguntas se cernían agudas sobre su alma mientras la penumbra crecía más densa, atrapándola en una marea incontrolable de sombras. Todo lo que comprendía estaba a punto de ser retado, y la batalla por su vida sembraba incertidumbre, enviando escalofríos helados que la mantenían alerta. ¿Qué nueva amenaza acechaba en la penumbra? El sacrificio que presentaba la sombra era inevitable. Mariana se preparó, consciente de que la lucha principal estaba por comenzar. Mariana sintió que la oscuridad la envolvía. Cada sombra parecía un remolino que atrapaba todo sentido de esperanza que le quedaba. Se plantó, luchando por mantener la determinación ante la marea de terror que amenazaba con arrastrarla. Tenía que encontrar la luz que había empezado a brillar en su interior antes de que la sombra se la llevara. «No me rendiré», exclamó, sus palabras resonando con la fuerza de una madre que luchaba por proteger a su hijo. Con cada repique de su voz sentía el eco del amor que había en su corazón, la pequeña chispa que no debía desaparecer. La figura oscura se abalanzó sobre ella, sus tentáculos tratando de envolverla en su abrazo helado. «No sabes con quién te enfrentas, pequeña madre», declaró la sombra, su risa reverberando como un trueno. «Tu amor es débil, y tus intentos son inútiles». Pero Mariana
En el fondo de su ser, comenzó a recordar lo que realmente significaba ser fuerte. Pensó en aquellos niños atrapados. Pensó en su hijo. La luz que comenzó a emerger de su corazón era como un cálido abrazo, un faro ante la tormenta. De repente se dio cuenta. Su fuerza no provenía solo de ella. Había una conexión que la unía a todos los que había amado, incluso a aquellos que habían padecido en la oscuridad. Tomó una respiración profunda y sintió cómo el amor por su hijo se expandía, el calor llenando cada rincón de su ser. No solo estoy luchando por mí, estoy luchando por todos los que has atrapado, gritó con todas sus fuerzas, por cada niño perdido, por cada alma herida. Con un movimiento decidido alzó sus manos. Tu oscuridad no puede contra nuestra luz. Déjalos ir. El aire chisporroteó a su alrededor mientras la luz se intensificaba, su propia energía amalgamándose con la de los niños atrapados. Podía ver sus ojos, llenos de esperanza, alineándose a su alrededor como estrella en la noche, apoyándola. La sombra, que antes la había despreciado, ahora parecía tambalearse como si la presencia de aquellos pequeños hubiera hecho dudar su poder. «¿Qué es esto?», gritó la sombra, su voz retumbando con miedo. «No puedes hacer esto, no eres digna de tal poder». Sin embargo, el terror en sus tonos le decía que Mariana estaba encontrando su fortaleza. Ella continuó, su voz resonante, cada palabra empujando su oscuridad hacia atrás. «No soy solo una madre, soy la voz de todos aquellos que sufrieron y que ahora se niegan a ser olvidados». En un acto de desesperación, la sombra lanzó un ataque tratando de ahogar la luz que brotaba de Mariana. Pero ella no se movió, se plantó firme, su pecho empujando contra la marea como un roble. «No, nunca más serás parte de su sufrimiento». Con cada palabra, su fuerza crecía, la luz ilumbrando más fuerte y desbordando la oscuridad. De repente, una explosión de brillantez envolvió el lugar. Era como si el amor de todas esas almas ancianas se fusionara en un solo grito. La luz atravesó, encontró su objetivo y se tragó a la sombra de lleno. Un grito desgarrador resonó en la oscuridad, una mezcla de cólera y terror. «No puedo ser destruida». Pero Mariana ya no era solo una madre luchando por su hijo, era un faro de esperanza, un símbolo de la lucha colectiva. La luz creció, se expandió, y la sombra fue devorada por su propio revuelo. Silencio. Cuando la tempestuosidad disminuyó, Mariana se sintió caer de rodillas, exhausta pero liberada. La oscuridad había desaparecido, dejándola en una tenue luz que iluminaba la estancia. A su alrededor, los niños comenzaron a desvanecerse, pero esta vez no había temor en sus rostros. Sonreían, un brillo de gratitud iluminaba sus ojos. «Gracias». Fue lo último que uno de ellos susurró antes de disolverse en la luz. El eco de su voz aún resonaba en su mente cuando una figura emergió de las sombras más brillantes. Era su hijo, su dulzura, iluminando todo a su alrededor. «¡Mamá!», dijo, corriendo hacia ella. Las lágrimas llenaron los ojos de Mariana mientras se lanzaba a sus brazos, un golpe de amor que hacía eco de su victoria. «Te encontré», pronunció su voz entre sollozos de risa y alivio. «Sí, amor, eres libre», le respondió, sintiendo el abrazo más reconfortante que jamás había conocido. El peso que había llevado se desvaneció, y a medida que la luz brillaba en su corazón, sabía que había maneras de sanar, de encontrar paz. La sombra había sido derrotada, al menos por ahora. Cada pequeño paso forward ahora era una promesa de curación. «Vamos a casa», susurró, mientras juntos comenzaban a caminar por aquel sendero bañado de luz, con el eco de las risas quedándose atrás. Aunque la lucha había terminado, las cicatrices permanecerían, pero ahora no enfrentaría el futuro sola. La sombra se desvanecía,
pero nunca habría desaparecido por completo. Mariana. Una voz resonó en su mente, suave pero insistente. Era la advertencia de que siempre habría batallas por luchar, siempre sombras acechando en el horizonte, pero también sabría que su amor y fortaleza eran un faro que podría iluminar hasta la más oscura de las noches. Un sentimiento de paz la abrazó mientras salía del lugar que una vez había sido un santuario del horror, llegando más allá de su miedo hacia la esperanza. Mientras la luz ardía en su corazón, una nueva certeza la envolvió. Siempre habría formas de seguir adelante, de enfrentarse a la oscuridad y reconectar con lo que realmente importa. Su historia apenas comenzaba. Asegúrate de estar aquí para las próximas aventuras, porque hay un mundo lleno de misterios por descubrir. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte ni un segundo más. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y apoyar este contenido que amamos compartir contigo. Y por favor, inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Tu voz es fundamental. Comparte inmediatamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. El momento de mostrar tu apoyo es ahora.